deseando que el Señor los bendiga. Muchas y grandes bendiciones para ustedes. Estamos aquí en expectativa de que esta semana sea una semana llena de bendición. Gracias por la paciencia. La semana pasada ha sido una semana difícil. La profeta Anaí eh, está tranquila y el consuelo del Señor está en el corazón de ella y su familia. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tener hoy una oportunidad de bendecir. Sin más preámbulos, vamos a ir a la clase. Conocer a Dios cambia tu perspectiva y tú puedes de esta manera en el crecimiento del conocimiento de Dios crecer en todo aspecto. Tu vida cobra otra dimensión. Y hoy vamos a entrar a la clase 6, la primera parte de esta clase, y estaremos hablando acerca de la tercera parte sobre Conoce a Jesús. En esta oportunidad veremos los valores de Jesús. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de que el Señor Jesús comunicó valores a través de declaraciones que se llaman mandamientos. Y Jesús le da valor a sus mandamientos, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5, del 19 al 20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. De hecho que es importante el tema de la obediencia, y esto lo vamos a ver en la perspectiva de nuestra enseñanza integral. Como iglesia, nosotros enseñamos que es importantísimo el tema de la obediencia. Ahora, eh, el verso 20 dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es importante que la iglesia toda, ¿no? Cada uno de nosotros, seamos personas que cumplan, que hagan los mandamientos y que enseñemos los mandamientos adecuadamente. Ahora, hay 3 mandamientos para recordar. Y hace 2 domingos yo prediqué acerca del principal mandamiento y el más grande mandamiento. Si ustedes pueden revisar en los archivos de tanto del Facebook como del YouTube, en el canal de YouTube, ustedes van a poder encontrar allí la, la predica ese día, el domingo antepasado, en el que hemos hablado acerca de la importancia de la obediencia. Y esto nos lleva a nosotros a entender, ¿no? 3 mandamientos importantes. El primer mandamiento que Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, es el más grande, ¿no? Pero el principal es obedecer. Shema Israel. Ok, vamos al segundo mandamiento. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, y se cumplen si los obedecen. Guarda solo estos y verás que estás obedeciendo todos los otros. ¿No? Esto es Mateo 22, 39, 40, en la Biblia, la traducción de la libre de la Biblia, traducción libre de la Biblia. Esto es una paráfrasis de la Biblia, como Dios habla hoy más o menos. Ok, vamos al siguiente versículo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, el apóstol Pablo lo explica para que no tengamos ninguna duda. Creo que en el particular esto nos lleva a nosotros a entender, ¿no? que en esta clase, por decirlo así, tenemos que conocer más a Jesús. Cuando conocemos a Jesús de esta manera, podemos nosotros dar la, la, dar los pasos necesarios que significan estar cumpliendo toda la ley, amando al prójimo como uno mismo. Ok, vamos a entenderlo eh, mejor cada día. Ahora, el nuevo mandamiento, estamos hablando de 3 mandamientos que el Señor nos ha dado. El nuevo mandamiento es este, Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta es la parte más difícil, ¿no? Yo creo que justo este domingo yo hablaba acerca del mandamiento que el Señor nos demanda y es amar. Y uno no puede amar con intenciones. O sea, el hecho no es tener la idea de amar. Uno tiene, el amor tiene que ser un, un gesto práctico. Uno tiene que hacer cosas importantes con las personas que uno ama. Entonces, no, no es claro para algunos, lo han sintetizado, pensaban que este nuevo mandamiento tiene que ver con el primero y el segundo, pero fíjense, el Señor está realmente diciendo, como yo os he amado. Entonces, no es solamente amar a Dios con todo el potencial de vida, al prójimo como uno mismo, sino que hay que amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó. Entonces, ya ahí está la parte que podríamos decir más difícil. ¿Por qué? Porque no es fácil dar la vida eh, por alguien que desconocemos, como el Señor lo hizo por ti y por mí. Por cierto, no lo haríamos por un desconocido, no es algo que tú tengas en un momento, un tiempo de heroísmo y eso es raro, no todos lo tienen. Pero el tema es que aquí entramos en la parte difícil, ¿no? Donde no todos hacen el gesto. O sea, el Señor hizo algo concreto. Entonces, yo te pregunto, ¿tú amas a tu hermano? ¿Ustedes se aman unos a otros? ¿Son parte de la iglesia? Y fíjense, no les estoy hablando solamente a los que son del santuario, sino le digo a todos los que son de la iglesia. Que ustedes son parte de la iglesia, entonces demuéstrenlo. Se aman, demuéstrenlo. Dice, como yo os he amado. Entonces, el Señor dio su vida. Ok, tú, ¿qué estás dando por tu hermano? Entonces, esto es importante. Yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros involucrarnos a, a, a una dimensión que pocos tienen en el particular. Yo creo que ahí necesitas tú estar totalmente eh, puesto en la voluntad de Dios. O sea, tienes que ponerte en la brecha y en la dirección que Dios te está encaminando. Ok, 1 Juan 2:8 dice, sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento. Y fíjense, ya primero dijimos que el apóstol Pablo lo está explicando y ahora el apóstol Juan, que os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces,
En la época de los apóstoles ya había una tremenda amenaza con las tinieblas, el tema del gnosticismo que venía de, de todo lo que significa el pensamiento griego mezclado con los nuevos, entre comillas, creyentes o personas pensadoras de Alejandría, Egipto, que se querían subir al carro del cristianismo. Okay, muchos empezaron a traer tinieblas al cristianismo. Entonces, ahí es donde vienen doctrinas rarísimas y falsos cristos inclusive, y todo esto empieza a manifestarse, pero el nuevo mandamiento eh, es importante porque eh, el Señor es el que está impartiéndolo, ¿no? Yo creo que es una gracia que el cristiano recibe. En el paquete, cuando uno está en las manos del Señor, o sea, así como el Señor nos sella con su Espíritu Santo, nos sella con un paquete, no solamente dones del Espíritu Santo, sino también nos da todo aquello que significa el amar, el amor, lo que significa el amor ágape. O sea, hay una presencia de Dios que satura tu vida y cambia y tú tienes el amor verdadero de Él en tu vida. Y eso va a hacer que cualquier tiniebla pase y la luz verdadera empiece a alumbrar tu vida. O sea, en ti tienen que salir todas las tinieblas. ¿Me dejo entender? Y, esto se da cumpliendo el nuevo mandamiento. Entonces, no puedes tú decir eh, que eres un cristiano si tú no amas a los cristianos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense, la esencia del cumplimiento de los mandamientos es el amor. O sea, si hay alguna obligación para que tú cumplas cualquier mandamiento del Señor, esa obligación es la obligación del amor, no es otro. No es un asunto de reglas cumplidas, no es un asunto de equidad jurídica, o sea, de que tú cumplas todos los mandamientos en completo y hasta con lo secular, no es un asunto así, es un asunto de vida, es un asunto de amor. Tú le obedeces a Dios porque lo amas, porque lo conoces, y porque lo conoces y lo amas es que tú cumples sus mandamientos y no te es gravoso amarlo. Y amarlo es guardando sus mandamientos. Lo haces, ¿no? Muchas veces te vas a desclavar de la cruz y vas a tener muchos incumplimientos, pero vuelve, párate, levántate, vuelve al Señor. Esto es importante. Ahora, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué, qué importante que el Señor te permita andar en el amor de Dios. O sea, por eso aquí estamos hablando de la comunión. O sea, no hay cristianismo sin comunión con Dios. Y esto no te lo puede dar una religión. Las religiones son formas, son modos, inclusive métodos, eh, formas de las que tú quieres agradar a Dios, pero no. El Señor no busca otra cosa en ti, sino que tú lo ames. Y cuando tú lo amas, estás demostrando obediencia, estás demostrando fidelidad, estás demostrando que tú lo honras, lo bendices y eso es importante, hermano. Yo no puedo encontrar eso en ningún tipo de religión. Todas las religiones son normas, son leyes, son mandamientos humanos que tratas de cumplir, que tratas de quedar bien con tus líderes,
con la gente que está encima tuyo y aún debajo tuyo y los que te ven, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo que tú lo ames a Él. Y ese es guardar los mandamientos, es por amor. Bueno, creo que aquí eh, tenemos algo muy concreto, ¿no? Yo les decía que el hecho es de que hay una obediencia que nosotros le debemos a Dios. En el Señor hay esa expectativa, ¿no? Que nosotros muchas veces andamos en nuestra carne, como dice eh, el apóstol Pablo, a veces andamos en la carne y no andamos en el espíritu. Entonces, cuando tú te esclavas de tu cruz y andas en tu carne, es que suceden muchas cosas. Tú necesitas obedecerle a Dios cada día, volver siempre a Él y, y en esa comunión, porque tienes que decirle cada vez que tú tienes una falla, vas a tener que decírselo. Y al decírselo, el Señor te perdonará. Ok, ahora vamos a hablar de otro punto. Jesús comunicó sus valores a través de las historias llamadas parábolas. Aquí no vamos a hacer un estudio de las parábolas. Vamos a mencionarlas para que sepamos cómo es que el Señor comunicó esos valores. Entonces, vamos a aclarar algunos términos. ¿Qué es una parábola? Para entender lo que dice una parábola, primero debes entender lo que es una parábola. Entonces, las parábolas son historias simples que sacan de la vida cotidiana una nueva verdad. El error más común que comete la gente cuando trata de entender una parábola es hacerlas demasiado complicadas. Y es aquí donde tenemos que dar gracias a Dios por la simpleza de lo que significan las parábolas. Creo que en algún momento yo he comentado, estuve muy cerca a un descendiente de Aarón, conocí a un hombre de Dios. eh, eh, Esto fue tremendo. Yo bendigo al Señor por este hombre que me enseñó algo muy, muy importante. Y en cuanto conversaba con él sobre temas de la Biblia, él me aclaró algo, me dijo: Luis, todo lo que Dios tiene para nosotros es sencillo, no es complicado. Cuando enseñes, no seas complicado. Y esto me dio una clave para poder llevar a cabo una enseñanza más didáctica. Yo he visto, por eso que el Señor dice que tenemos que ser como niños, y las enseñanzas para los niños no son complicadas, son simples. Una parábola es una enseñanza, como dicen, a un costado para poder llevar a todos hacia un punto esencial. Entonces, la parábola, interpretar las parábolas no es complicado, no es difícil, no es raro. Hay gente que se complica y se mete en conceptos tremendamente alejados a lo que realmente está diciendo la parábola. Yo creo que ustedes tienen que, que ser sensibles a esto. Ok, por eso es que los fariseos no los podían entender. Ellos siempre miraban por encima de lo obvio. O sea, ellos estaban tratando de ver si hay algo más, entre comillas, profundo, porque eran complicados. Ellos, ellos no entendían, no estaban en el espíritu de entender lo obvio. ¿Ok? Esto va a ser muy, muy refrescante porque nosotros ahora tenemos que ver con sinceridad, con sencillez las parábolas. Ok, Jesús da un gran valor
por ejemplo, al reino de Dios. Hay 4 parábolas acerca del reino. Estamos en Mateo 13, ¿no? La declaración del valor, por ejemplo, en Mateo 13, 45. Halló una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿no? Entonces, otra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, Mateo 6, 33, ¿no? Vamos a ver otro valor que enseñó, el perdón. Mateo 18, ¿no? La declaración del valor está en el verso 35. Así es como el Padre Celestial les tratará a menos que perdonen a su hermano de corazón. Entonces, es importante, ¿no? Aquí tenemos una concordancia, o sea, yo perdono, él te perdona. Esto es necesario y esa es la declaración del valor. Otro valor que el Señor está enfatizando, por ejemplo, la gracia. Aquí tenemos 3 pasajes, ¿no? En Mateo 20, 16, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, aquí estamos hablando de la gracia, estamos hablando de algo que viene como un regalo, no es por algo que haces o eso es algo que dejas de hacer, es sencillamente un regalo. Entonces, eh, otro valor que el Señor está resaltando es la respuesta a la invitación de Dios. O sea, Dios te invita, tú necesitas responder. La declaración de valor es esta, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿por qué a veces nosotros preguntamos, ¿cómo es eso? Y vemos que hay invitación, vemos de repente una pared muy grande, una puerta, y tú dices, esa es la invitación. Entonces, cuando tú pasas la puerta, pasas el umbral, cuando tú te das cuenta que está escrito encima del umbral, cuando ya pasaste la puerta, dices ahí, escogidos. Entonces, no te vas a dar cuenta que eres escogido, sino hasta que pases cuando Dios te invita. Otro valor, aceptar su palabra. Qué importante. La declaración de valor es esta, cegando por 100, por 60 o por 30 veces lo que había sembrado. Mateo 13 habla de esto, ¿no? El valor de lo que significa la semilla. Y la semilla tiene que dar al 100, al 60 y al 30. Es la forma como cosechaban. Y fíjense, la enseñanza es bien sencilla y con algo muy común, como es la agricultura. El que es agrícola sabe bueno, el que conoce sobre la agricultura en el pueblo hebreo, ahí vas a poder estudiar que ellos tenían todo el sembrío, ellos recogían la primera vez al 100 por uno, la segunda vez al 70 por uno, y dejaban mucho para los pobres, eso es lo que se recogía al 30 por uno. Entonces, esto es importante. Igual, la palabra va a dar va a ser tan eficiente cuando tú siembras la palabra que te va a dar a ti la oportunidad de cosechar de esa manera. Ok, otro valor, encontrar lo que está perdido. La declaración de valor en Lucas 15:7. Existe más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, es qué importante esto para el mandamiento pastoral que la iglesia tiene. El mandato pastoral no es para una persona, es para la iglesia. Toda la iglesia tiene que estar involucrada en el reconocimiento de que son un cuerpo, ¿no? Y aquí este valor es importante. Otro valor, la mayordomía, y hay varios pasajes que lo respaldan. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver 3 declaraciones de este valor, ¿no? La declaración que está en Mateo 25, 29. A todo el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tuviere, le será quitado. Qué tremenda. Pero el Señor está hablando de lo que significa ser mayordomo. En Lucas 12,
48 dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y esta es la responsabilidad que hay. Si eres fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre lo mucho, ¿no? Esto es lo que dice Lucas 16. Fiel en lo poco, fiel será en la abundancia. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido fiel en todo y se te dio mucho, mucho se te mandará, pero también es porque ha visto Dios en ti esta, esta respuesta a este valor. Fíjense, hemos hablado de la mayordomía, ahora vamos a hablar del valor del dar. En Lucas 12:15, la declaración de valor es esta: la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Y esto es verdad, o sea, no consiste en eso, consiste en el reino. Y el reino significa amar a Dios, significa cuánto tú amas y tú eres rico en ese amor porque también te aman. El que tú ames va a hacer que tú tengas gente que reconozca que tú tienes ese valor. Ahora, otro valor importante es la humildad. Entonces vamos a ver esto en Lucas 18:14. La declaración de valor es esta: cualquiera que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humillare será exaltado, ¿no? Otro valor, o sea, contando el costo, o sea, hay un costo, las cosas cuestan. Y aquí tenemos que ver esto. Cualquiera de ustedes que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, fíjense qué tremendo valor que el Señor enseña. Y es cierto, cuando el Señor llamó a los discípulos, cuando el Señor tuvo a cada uno de los discípulos, les dijo, ven, sígueme. ¿Y qué pasó con Mateo? Dejó todo lo que tenía. ¿Qué pasó con Pedro? Dejó sus redes. Y cada uno de los discípulos dejaron atrás las cosas. Es más, el Señor no llamó a gente ociosa o desocupada. El Señor llamó a la gente que está ocupada. Y esto es muy, muy importante. Es necesario que tú lo evalúes. O sea, no es que, bueno, no tengo nada que hacer, a ver si me pongo a ser discípulo de Cristo, a ver si logro algo. No es así. Dios, cuando te llama al ministerio, te llama estando ocupado. O sea, involúcrate en algo, sé útil, sé proactivo y Dios estará confirmando que tú tienes un llamado. Tremendo, ¿verdad? Hay varias declaraciones de valor aquí, pero hay más. Vamos a conocer esto la siguiente clase, y yo creo que ustedes van a poder tener la oportunidad de revisar esto. Revisa eh, esta clase en los versículos que están ahí marcados con blanco, tú revísalos y te vas a dar cuenta de esas parábolas y su enseñanza, cómo el Señor tiene una gran oportunidad de edificarnos. Bueno, puedes buscar este y otros videos en el canal de YouTube. En el buscador de YouTube entra la frase Iglesia Santuario Perú y encontrarás todos los videos que están registrados ahí en el canal de YouTube. Entonces, escríbenos si tienes alguna duda en minsantuario@yahoo.com. Estaremos atentos a responderte. Deseamos que el Señor te bendiga, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti, que el Señor te bendiga mucho.